presente documental da cuenta de los alcances históricos que se han visto reflejados por el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán por el dominio del territorio de Nagorno-Karabaj. Este territorio corresponde a un enclave de población mayoritariamente armenia, localizado en la región del Cáucaso Sur, más específicamente al interior de Azerbaiyán. Los antecedentes de este conflicto se remontan desde el año de 1917, tras el colapso del Imperio Ruso, cuando su población efectuó un congreso que proclamó a esta región como una unidad política independiente, declaración que fue resistida por Azerbaiyán, que a modo de represalia lanzó una ofensiva militar sobre el territorio. El conflicto en sí se desató en 1917 durante la formación de las repúblicas transcaucásicas de Armenia, Azerbaiyán y Georgia, que siguió al colapso del Imperio Ruso. En este contexto, el territorio de Nagorno-Karabaj toma la decisión de llevar a cabo un congreso en el cual proclama el territorio como una unidad política independiente, procediendo a elegir un gobierno nacional y un consejo. Asimismo, el 1 de diciembre de 1920, la Sociedad de las Naciones, entidad predecesora de Naciones Unidas, rechazó la incorporación de Azerbaiyán al organismo, acudiendo a la dificultad para determinar la soberanía en las difusas fronteras de la región caucásica, además de tomar nota de los excesos cometidos por las tropas azeríes contra los armenios de Nagorno-Karabaj. En este mismo año, Nagorno-Karabaj fue reconocido como un territorio en disputa entre Azerbaiyán y Armenia, el cual quedó situado al interior del territorio azerí. Luego de esto se presenta una época de relativa paz en la zona. Esto no fue tan efectivo, ya que los diferentes problemas que estaban presentando la URSS conlleva que en el año de 1988 se dé el estallido del conflicto entre estos dos países, es decir, que el Parlamento de Nagorno-Karabaj se inclinó a favor de la unión con Armenia, hecho que le disgustó a Azerbaiyán, lo cual condujo al inicio de las hostilidades entre las partes, lo cual dejó un saldo inicial de 30.000 muertos. Tras la caída de la URSS, el 10 de diciembre de 1991, Nagorno-Karabaj efectuó un referendo tras el cual se autoproclamó como un estado independiente de facto, aunque en ningún momento fue reconocido por la comunidad internacional. En la primavera de 1991, el gobierno de la URSS organizó un referéndum especial a lo largo de todo el país llamado Nuevo Tratado de la Unión, con el fin de determinar si las repúblicas soviéticas se mantendrían unidas u optarían por la independencia. En 1992 se da la formación de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, integrado por Estados Unidos, Rusia y Francia, quienes han buscado alcanzar un acuerdo definitivo entre estos dos países. Esta decisión política gatilló nuevos enfrentamientos con Azerbaiyán, que derivaron en la anexión por parte de las tropas de Nagorno-Karabaj de los distritos azeríes de Kalbahar en abril de 1993. Estas hostilidades solo se pudieron frenar gracias a un alto al fuego que fue patrocinado por Rusia, que fue suscrito por las partes en mayo de 1994. En concreto, este documento estableció lo siguiente: completo cese al fuego y la detención de las hostilidades y la utilización del acuerdo para dar inicio y completar las negociaciones de paz entre estos dos países. En el año 2016, da un incumplimiento por ambas partes del acuerdo del alto al fuego, ya que el 1 y el 2 de abril de este año se presentaron enfrentamientos en la frontera de Nagorno-Karabaj, en donde ambas partes se acusan de haber roto el tratado y haber empujado a la batalla. En 2016 continúa el fuego de artillería, ya que continuaron a pesar del anuncio que hizo Azerbaiyán de cesar las hostilidades de manera unilateral. El 5 de abril de 2016 se proclamó un alto al fuego bilateral, reafirmado el 8 de abril, bajo los auspicios del CICR, en particular de las 2 a las 8
UTC para permitir la búsqueda de cadáveres de personas desaparecidas. Nuevamente se presentan enfrentamientos entre estos dos países, ya que el 12 de julio del 2020 el Ministerio de Defensa de Azerbaiyán informó que las unidades de las Fuerzas Armadas de Armenia, violando la cesación del fuego en la dirección del distrito de Tobuz de Azerbaiyán en la frontera estatal entre Azerbaiyán y Armenia, abren el fuego contra las posiciones azerbaiyanas. En la noche del 14 al 15 de julio, los ciudadanos de Bakú y sus alrededores, protestando por la ocupación de Nagorno-Karabaj por parte de Armenia y los ataques de las Fuerzas Armadas armenias desde el 12 de julio, formaron un cotejo en las calles de la capital. El 24 de julio, frente a la sede de las Naciones Unidas y la misión permanente de Armenia ante las Naciones Unidas en Nueva York, se celebró una acción de protesta organizada por la diáspora azerbaiyana y turca. El 1 de agosto, en Houston, la comunidad armenia realizó una protesta contra la agresión azerbaiyana. Los manifestantes también se reunieron para apoyar a Tavush Artax y a los soldados armenios en la línea del frente con lemas y carteles que decían "Alto a Aliyev ahora", "Alto de la agresión azerbaiyana", "Tavush Strong" y "Artax Strong". Entendiendo el contexto que dio origen al conflicto y a los enfrentamientos entre los dos países, se entiende que el conflicto deriva de las disputas entre Armenia y Azerbaiyán por el control de la región de Nagorno-Karabaj, territorio donde habita en su mayoría población armenia. El territorio se encuentra controlado por la autodeclarada República de Artsakh, que es el mismo Nagorno-Karabaj, pero desde 1994 son reconocidos internacionalmente como parte de Azerbaiyán. Armenia pelea el terreno con argumentos étnicos, pues cuando estalló el conflicto a finales del periodo soviético, el enclave era étnicamente armenio, justificando así su defensa militar por el territorio. Sin embargo, Azerbaiyán justifica el dominio del terreno con argumentos de tipo político, pues en 1920 el entonces líder soviético Joseph Stalin decidió ceder Nagorno-Karabaj a Azerbaiyán, pero como región autónoma, la zona de 4.400 kilómetros cuadrados está poblada mayoritariamente por personas de etnia armenia, cuya religión es el cristianismo ortodoxo. Sin embargo, se encuentra al este de Azerbaiyán, país mayoritariamente musulmán y de etnia azerí. Tanto la población del Alto Karabaj como Armenia consideran que esta zona debería formar parte de su país, mientras que Azerbaiyán se opone. Actualmente, Nagorno-Karabaj es un enclave controlado por Armenia dentro del territorio de Azerbaiyán, cuya soberanía sobre la zona e integridad territorial reconoce Naciones Unidas. Las tensiones y el conflicto armado en Nagorno-Karabaj son muy importantes por su ubicación estratégica, debido a los planes futuros para extraer gas y petróleo en el mar Caspio. La exportación de gas y oleoductos a través de la región es la alternativa más rápida para llevar productos al Mediterráneo sin pasar por el dominio ruso. Gracias al confinamiento del 2020, Azerbaiyán, junto con el apoyo de Turquía a Israel y la subvención de drones que ellos le otorgaban, lograron ganarle al pueblo armenio, guerra que costaría más de 30.000 personas afectadas y 10.000 fallecidos. In just over a week, Azerbaijani soldiers had pushed at least 20 kilometers into Armenian-held territory. A few weeks later, they advanced further into Nagorno-Karabakh and also got close to the Armenian border. It wasn't a fair fight. Armenia fought back, but was nearly defenseless against Azerbaijan's deadly drones. Then, on November 8th, Azerbaijan's Armenian Prime Minister Nikol Pashinyan sought Russian help, but Russian President Vladimir Putin said the security guarantee is for Armenia, not for the Armenians in Nagorno-Karabakh. But Russia was apparently concerned about the rapid change in the status quo and the more assertive security role Turkey was playing in its backyard. In sum, Azerbaijan. Sin embargo, el nuevo alto al fuego generó ira en Armenia. Manifestantes interrumpieron en el parlamento, golpearon a su presidente y se cree que también saquearon las oficinas del primer ministro. En noviembre de 2021, Armenia y Azerbaiyán volvieron a avivar el conflicto. Los dos países se culparon por haber iniciado el nuevo combate, en el que, según el ministro de Defensa armenio, una persona murió y 12 militares fueron capturados por las fuerzas azerbaiyanas.
Estas disputas fueron mayores a las que se habían presentado un año atrás y estos enfrentamientos se presentaron debido a que Armenia denunció que hubo una incursión de las tropas azerbaiyanas en su territorio, mientras que las autoridades de Azerbaiyán aseguraron que sus soldados se encontraban en lo que se consideraba parte de su territorio. A raíz de esto, Rusia volvió a mediar en el conflicto y negociar entre las dos partes. Pero, ¿cuál es realmente el contexto actual de la zona? Actualmente, y gracias a la derrota de la población de Armenia, se han propiciado enfrentamientos a principio del año 2022 en la región fronteriza de Kalbahar. Consecutivo a estos And it hechos, el reignited when 24 de another marzo country de suddenly 2022, intervened. soldados azeríes cruzaron la Türk línea de dünyası contacto, içindeki dayanışmanın tomando el control her de la geçen aldea gün Faruk daha del da territorio pekişmesi, armenio, işbirliğimizin daha da güçlenmesi causando que los doğrusu ministros bizler de için bir Relaciones iftihar. Exteriores de Azerbaiyán y In the Armenia, past few years, Turkey Ceyhun has increasingly intervened in conflicts around the region in order to tilt the outcomes in its favor. By sending troops into the Syrian civil war, it captured a swath of territory along its border in 2019. And in 2020, its troops have turned the tide of the Libyan civil war in favor of the government, who is helping Turkey claim valuable natural gas deposits in the Mediterranean. These are also ways for Turkey to push back against its major rival, Russia, who is also fighting in both conflicts. So in July 2020, when skirmishes broke out in Nagorno-Karabakh, Turkey saw an opportunity and threw its support behind Azerbaijan, whose majority Azeri population is a Turkic. El ministro armenio se reunió con el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, en Bruselas bajo la mediación del presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, para avanzar en el proceso de negociación, donde las partes acordaron la conformación de una comisión bilateral para monitorear la situación fronteriza y presentar medidas para aumentar la seguridad y la estabilidad de la región. Finalmente, concluyeron que no existe la posibilidad de considerar este territorio como parte de Azerbaiyán, ya que el país inició una guerra a gran escala en 2020, conflicto que culminó en un acuerdo de cese de las hostilidades con resultados devastadores para la parte armenia. En este contexto de guerra, es importante analizar los aliados de cada parte, donde Azerbaiyán se disputa el territorio de Nagorno-Karabaj con Armenia, porque jurídicamente le pertenece desde tiempos antiguos y donde cuenta con el apoyo de Turquía, no solo por la cercanía étnica y religiosa, sino también por la tensión que este país sostiene con Armenia debido al no reconocimiento de los turcos del llamado genocidio armenio. Al mismo tiempo que Irán apoya a Azerbaiyán, pensando que de esta manera no se aceptará un nacionalismo en su propia provincia de Azerbaiyán. Lo que hace Armenia es que fundamenta su disputa por el territorio de Nagorno-Karabaj porque la mayoría de su población habita en él y la religión sobresale por encima de las otras. Este cuenta con el apoyo de Rusia, ya que este lo dota de armamento y personal capacitado con el fin de poder garantizar la seguridad en la región. De igual manera, ha sido un país que se ha visto inmerso en la ayuda porque se llegue y se firmen acuerdos entre los países en disputa. También Grecia, país muy cercano a Armenia, que lo apoya y que de igual manera tiene tensiones con Turquía, debido a la división de Chipre en 1974 y la tensión actual sobre el mar chipriota, fuente de gas y petróleo. Y por otra parte, se encuentra Francia, Estados Unidos y la Unión Europea, que tienen la posición de actores externos que tienen como objetivo ayudar a la población civil si es necesario, pedir un alto al fuego e intervenir en caso de que lo requiera. A pesar del gran lapso de tiempo que ha vivido el conflicto y las cantidades de veces que el mismo ha estallado, se han intentado alternativas para la resolución pacífica, pues tras la disolución de la URSS a finales de la década de los 80, la tensión entre Armenia y Azerbaiyán para controlar la región de Nagorno-Karabaj volvió a crecer. El gobierno de la región organizó un referéndum en 1991 para decidir si la zona se independizaba de Azerbaiyán. Salió que sí y la región declaró su independencia el 6 de enero de 1992. Este hecho condujo a una guerra apoyada por Armenia y Azerbaiyán, que quería retener el territorio de Nagorno-Karabaj. En 1994 se firmó un alto al fuego, mediado por Rusia, pero se ha roto en varias ocasiones, como en abril del 2016,
que hubo 4 días de enfrentamientos que dejaron cerca de unos 300 muertos. El alto al fuego firmado por Armenia y Azerbaiyán bajo los auspicios de Rusia el 9 de noviembre de 2020 pusieron fin a 6 semanas de combates en Nagorno-Karabaj. Este acuerdo marca la derrota de Armenia y Azerbaiyán sale muy fortalecido del conflicto. De hecho, esto no solo pone fin a los enfrentamientos, sino que obliga a las fuerzas armenias a abandonar los territorios que ocuparon desde los años 1990. Las fuerzas azeríes podrían permanecer en los territorios recapturados desde el comienzo de su ofensiva a finales de septiembre. Incluso en Sochi, la segunda ciudad más grande de la región de Nagorno y en parte de la propia Nagorno-Karabaj. A esto hay que añadir la obligación de Armenia de garantizar un corredor entre la República Autónoma de Nakhchivan, territorio azerí encajado entre Armenia y Turquía y Azerbaiyán. Finalmente, cerca de 2.000 soldados rusos serán desplegados en Nagorno-Karabaj como fuerza de mantenimiento de la paz. El conflicto armado en la región de Nagorno-Karabaj ha resultado en la ocupación de casi una quinta parte del territorio de Azerbaiyán y al menos una octava parte de la población como desplazados internos o refugiados. 20.000 personas murieron, 50.000 resultaron heridas o mutiladas y se estima que 5.000 ciudadanos azerbaiyanos no se conocen. En los territorios ocupados, 871 asentamientos, incluidos 11 pueblos, 848 asentamientos, cientos de hospitales e instalaciones médicas fueron destruidos o quemados. Cientos de miles de casas y apartamentos, así como miles de edificios comerciales y médicos, fueron destruidos o saqueados. Se saquearon cientos de librerías y se quemaron o destruyeron numerosos manuscritos valiosos. También fueron destruidos varios auditorios estatales, cientos de clubes y decenas de escuelas de música. También fueron saqueados cientos de fábricas del sector agrícola, manufacturero y de otros sectores. Se destruyeron cientos de kilómetros de sistema de riego, cientos de ovejas y miles de cabezas de ganado fueron expulsadas de los territorios ocupados hacia Armenia. Este conflicto ha dejado una serie de problemas tanto para Armenia como para Azerbaiyán, y en los últimos 25 años tanto la Asamblea General como el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas han emitido una serie de resoluciones que exigen al final de la ocupación del Alto Karabaj por parte de Armenia. La resolución 822 fue adoptada tras la ocupación de la ciudad de Karabachar-Kelbeser. Según la resolución, la estabilidad y la seguridad de la región está amenazada y exige que las fuerzas armenias pongan fin a su ocupación. Otra resolución fue la 853, adoptada tras la ocupación de la ciudad de Afgan. Esta resolución llama a las partes a un alto al fuego y exige la retirada de las fuerzas armenias de todas las regiones ocupadas, inclusive Afgan. La resolución 874 fue adoptada tras la ocupación de las ciudades de Fasulí, Sebrail y Kabdalia. La resolución reitera su llamamiento al alto al fuego y exige un acuerdo de paz entre las partes. La última resolución fue la 884. Fue adoptada tras la ocupación de la ciudad de Zengilán. En la resolución se exige que Armenia abandone de inmediato y sin condiciones los territorios azerbaiyanos ocupados. Asimismo, la resolución exige a las fuerzas armenias que se ciñan e implementen las 3 resoluciones anteriores. En este sentido, el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, acusa a las Naciones Unidas de doble estándar en cuanto a que las resoluciones sobre algunos países se implementan en cuestión de días, mientras que a la hora de implementar resolución a favor de Azerbaiyán se guarda silencio. No obstante, Armenia no reconoce esta administración oficialmente por temor a la reacción internacional, a pesar de apoyar económica y militarmente. Así como Armenia y Azerbaiyán luchan por tomar el control territorial de Nagorno-Karabaj, Argentina y el Reino Unido desataron en el año 1982 un combate armado en el cual se disputó la soberanía de las Islas Malvinas, Georgia del Sur y Sandwich del Sur, ubicadas en el Atlántico Sur.
Todo empieza cuando las tropas argentinas desembarcaron en las islas, tomando por sorpresa a la guarnición de Port Stanley. Las tropas argentinas desalojaron a las autoridades británicas y establecieron una gobernación militar. Si bien la invasión fue un intento de la última dictadura militar argentina para perpetuarse en el poder, se basó en el deseo de gran parte del pueblo argentino de recuperar unas islas usurpadas por Gran Bretaña en 1833. La respuesta del gobierno británico, encabezado por la primera ministra conservadora Margaret Thatcher, fue condenar la invasión y enviar una poderosa flota para recuperar las islas. A pesar de que varios países, entre ellos Perú y Estados Unidos, realizaron intensas gestiones para evitar la guerra, el 1 de mayo los británicos iniciaron el bombardeo de las posiciones argentinas en las islas. Al día siguiente, el crucero Ara General Belgrano fue hundido por un submarino británico, provocando la muerte de 323 marinos argentinos. A partir de entonces se inició una guerra que duró 1 mes y medio, durante la cual los británicos desembarcaron en la bahía de San Carlos y desde allí avanzaron hacia la capital de Malvinas, Puerto Argentino. La guerra finalizó el 14 de junio, tras la rendición de Puerto Argentino y la firma de una tregua entre ambos países. Actualmente, las Islas Malvinas, ubicadas en el Atlántico Sur, constituyen un archipiélago bajo control del Reino Unido, cuya soberanía aún reclama Argentina. Volviendo al territorio de Nagorno-Karabaj, y para finalizar, aunque Armenia sea la nación cristiana más antigua del mundo y la mayoría de los azerbaiyanos sean musulmanes, esto no es un conflicto religioso. La disputa se da por el territorio y por razones económicas y tácticas, pues actualmente los oleoductos y gasoductos de Azerbaiyán para vender petróleo y gas a Europa cruzan Georgia, rodeando Armenia, por lo que la zona es de importancia estratégica para el país. Si bien Azerbaiyán tiene el triple de recursos y fuerzas armadas al tener petróleo, Armenia tiene la capacidad táctica y estratégica que se reconoce en la zona. Aunque los estallidos del conflicto son limitados, también son constantes, por lo que el tiempo juega en contra de Armenia, pero la moral de combate y el terreno lo hacen en contra de Azerbaiyán. Aunque el futuro de Nagorno-Karabaj está lleno de incertidumbre, este nuevo escenario vislumbra el comienzo de un largo camino hacia el establecimiento de una posible solución que consiga por fin implantar la paz en la región. Mientras el conflicto continúe en este balance de poder y la comunidad internacional mantenga su atención en otras regiones que atraviesan coyunturas especiales como Medio Oriente, ni Armenia ni Azerbaiyán se atreverán, en principio, a romper este status quo, ya que de por sí es débil, en parte debido a las reglas de juego tácticas establecidas por las potencias que operan en la región. En cuanto a estas, ninguna está dispuesta a pagar el precio de terminar por desestabilizar una zona próxima al oriente. Volviendo al territorio de Nagorno-Karabaj, y para finalizar, aunque Armenia sea la nación cristiana más antigua del mundo y la mayoría de los azerbaiyanos sean musulmanes, esto no es un conflicto religioso. La disputa se da por el territorio y por razones económicas y tácticas, pues actualmente los oleoductos y gasoductos de Azerbaiyán para vender petróleo y gas a Europa cruzan Georgia rodeando Armenia, por lo que la zona es de importancia estratégica para ambos países. Si bien Azerbaiyán tiene el triple de recursos y fuerzas armadas al tener petróleo, Armenia tiene la capacidad táctica y estratégica que se reconoce en la zona. Aunque los estallidos del conflicto son limitados, también son constantes, por lo que el tiempo juega en contra de Armenia, pero la moral de combate y el terreno lo hacen en contra de Azerbaiyán. Aunque el futuro de Nagorno-Karabaj está lleno de incertidumbre, este nuevo escenario vislumbra el comienzo de un largo camino hacia el establecimiento de una posible solución, que consiga por fin implantar la paz en la región, mientras el conflicto continúe en este balance de poder y la comunidad internacional mantenga su atención en otras regiones que atraviesen coyunturas especiales como Medio Oriente. Ni Armenia ni Azerbaiyán se atreverán, en principio, a romper este statu quo, ya de por sí débil, en parte debido a las reglas de juego tácitas establecidas por las potencias que operan en la región, que en cuanto a estas, ninguna está dispuesta a pagar el precio de terminar por desestabilizar una zona próxima al Oriente Cercano y a la ruta del petróleo a Occidente.